continuamos. Vean algo. El derecho internacional, digamos, positivo, no tiene como una norma expresa que haga referencia a el tema de la doctrina monista y la doctrina dualista, que son las que han venido debatiendo sobre la primacía de un derecho sobre otro y sobre la forma de incorporar el derecho interno al derecho internacional. No obstante, digamos, tiene esta Convención de Viena sobre el derecho de los estados, en la cual hay 3 artículos, digamos, son como el punto de referencia de este tema. Son el artículo 26, el 27 y también el 31. Miren, los que tengan ruido, por favor, ahí en donde están, que apaguen los micrófonos y solo los encienden cuando quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Bien, bien. Vean ustedes, el artículo 26 es el pacta sunt servanda. Entonces, lo que nos dice es, bueno, cada estado pues tendrá que definir la forma de recepción del derecho internacional en el derecho interno, ¿verdad? No obstante, digamos, una vez de que el tratado entre en vigor, debe ser cumplido. Debe ser cumplido de buena fe por las partes. O sea, cada estado tiene la libertad de suscribir o no un tratado. Pero una vez de que ha pactado, ese pacto debe cumplirlo de buena fe, al tenor de lo pactado. Y adiciona al artículo 27, que sería el principio de primacía del derecho internacional. Cuando viene y dice que una parte del tratado no va a poder invocar ante otra u otras partes del tratado disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Sin perjuicio del artículo 46 es cuando lo ha suscrito un órgano incompetente, como que la ENE suscribió un tratado por el Estado de Honduras. No. Pero digamos, si el tratado ha sido suscrito por los órganos competentes del Estado y siguiéndose el procedimiento, digamos, en nuestro caso, que establece la Constitución, ese tratado, digamos, tendrá que ser cumplido de buena fe y el Estado de Honduras no podrá alegar para no cumplirlo que choca con sus leyes, con sus reglamentos o con su Constitución. Derecho interno es todo. Ahora bien, también, digamos, existe esta regla general de interpretación que está muy relacionada con el 26 y el 27, cuando nos dice un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin, ¿verdad? Bien, nosotros tenemos también que este principio, digamos, ha sido desarrollado en gran medida también por, vamos a ver si les puedo compartir, por los órganos internacionales en sus prácticas internacionales. Tenemos aquí, por ejemplo, en relación a la práctica, acá está, acá. Tanto el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, es decir, el antecedente de la actual Corte Internacional de Justicia de la Haya, y como esta nueva Corte han sido reiterativos en su jurisprudencia, y leo rapidito algunos de los aspectos que han dicho. Esta cláusula no hace sino poner de relieve un principio evidente por sí mismo. Esta cláusula hace, es decir, la obligación de los estados de desarrollar en el derecho interno el derecho internacional. O sea, cuando Honduras suscribe un tratado, tiene la obligación de suscribir a su vez en su derecho interno leyes que permitan el cumplimiento de ese tratado. Pero esas cláusulas que nosotros encontramos en distintos tratados, normalmente es de los primeros artículos, esas cláusulas no hacen sino poner de relieve un principio evidente por sí mismo, conforme al cual un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales está obligado a introducir en su legislación las modificaciones necesarias
para asegurar la ejecución de los compromisos asumidos. No obstante, aun y cuando no haya introducido en su legislación las adecuaciones pertinentes, el Estado siempre tiene la obligación de cumplir el tratado. Entonces, en ese sentido, vemos el segundo párrafo de esta diapositiva que dice: bastaría recordar el principio fundamental de derecho internacional de la preeminencia de este derecho, es decir, del derecho internacional sobre el derecho interno. Tenemos acá también, digamos, la reiteración de este principio y de la imposibilidad de invocar las constituciones o las leyes. También la Corte Permanente de Justicia Internacional dice: se debe observar, sin embargo, que sí, por una parte, conforme a los principios generalmente admitidos, como el de supremacía de los tratados, un Estado no puede respecto a otro prevalerse de las disposiciones constitucionales de este último, sino solamente del derecho internacional y de los compromisos internacionales válidamente contraídos. Es decir, cuando dos estados están ante una instancia internacional o ante un órgano arbitral o ante un tribunal, no podrán ir a alegar ahí su constitución. Ahí únicamente es válido que aleguen el derecho internacional y los compromisos internacionales. Es decir, el incumplimiento de este derecho internacional o de sus compromisos internacionales en virtud de su derecho internacional carece de toda relevancia en el derecho internacional. Por otra parte, inversamente, dice la Corte Permanente, un Estado no puede invocar respecto a otro Estado su propia constitución, bueno, para sustraerse a las obligaciones que le impone el derecho internacional. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos también acá veamos ahora, digamos, lo que dice, cómo ha receptado nuestro texto constitucional estas doctrinas. Bueno, en primer lugar, tendríamos nosotros el artículo 15, que ya lo hemos leído anteriormente. El artículo 15, digamos, recoge los principios y las prácticas del derecho internacional. Dice: Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propendan a la solidaridad humana, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención, al afianzamiento de la paz y a la democracia universal. Es claro que el principio de pacta sunt servanda está propendiendo justamente al afianzamiento de la paz. Y de la misma forma, el principio de supremacía de los tratados propende también a la paz. O sea, justamente dos o más estados que han suscrito un tratado necesitan tener la certeza que el otro estado lo va a cumplir. Que necesitan tener la certeza que el otro estado, 2, 20 o 100 años después, no va a venir y le va a decir: me he dado cuenta que choca con mi derecho interno, me he dado cuenta que choca con mi constitución y ya no lo puedo aplicar. O he reformado mi constitución y en consecuencia ya no lo puedo aplicar. O sea, justamente para evitar esa inseguridad que pudiera generar permitir a un Estado alegar el cumplimiento de su derecho interno, digamos, para incumplir el derecho internacional, es que se ha afianzado como principio y como práctica internacional el no reconocimiento del derecho interno como justificación, ¿verdad? Bueno, el artículo 15 entonces da fundamento a los principios, digamos, que amparan la primacía del derecho internacional. Por otro lado, también hemos hablado nosotros del artículo 16. El artículo 16, digamos, que incorpora a los tratados, digamos, al derecho interno. Es decir, que nuestro derecho interno, el derecho interno hondureño, pues formalmente, en los términos constitucionales del párrafo 2 de la Constitución, reconoce dos fuentes del derecho interno. Una fuente es el Congreso y los demás órganos con facultades normativas en Honduras,
Esa es una fuente del derecho interno. O sea, digamos, las corporaciones municipales pueden emitir ordenanzas municipales, que son normas con valor, digamos, en el ámbito municipal, en el territorio del municipio. Entonces, digamos, una fuente del derecho interno es los órganos internos que tienen capacidad normativa, principalmente el Congreso, claro está. Y por otro lado, el derecho interno hondureño tiene una fuente internacional. O sea, todos los tratados. Todos los tratados, una vez que han sido ratificados por el presidente, después de que han sido aprobados por el Congreso, conforme al artículo 17, forman parte de nuestro derecho interno, con un rango superior a las leyes, claro está, conforme al artículo 18. Es decir, que cuando un órgano tiene que aplicar, digamos, el derecho a un caso concreto, y en ese derecho se puede aplicar tanto normas convencionales como normas que han sido producidas internamente, y estas normas entran en conflicto, el órgano jurisdiccional o el órgano que esté aplicando debe hacer prevalecer la supremacía del derecho internacional, ¿verdad? Por mandato expreso del artículo 18 constitucional, ¿verdad? Ahora bien, digamos, desde la reforma del artículo 17, el artículo 17 habla de ese paso, cuando hablamos del procedimiento de aprobación de los tratados, habíamos dicho que después de que el Ejecutivo, digamos, ha adoptado, ha firmado un tratado, pues corresponde que lo apruebe el Congreso. Pues la aprobación por parte del Congreso normalmente es por mayoría simple, salvo que ese tratado esté en contradicción con la Constitución. En caso que se dé ese último tema, este último situación, y el tratado que el Ejecutivo ha firmado choca con la Constitución, pues nos dice el artículo 17 reformado, asegúrense que tienen el artículo 17 reformado, digamos que fue reformado en el año 2012 y la ratificación fue en el año 2013, nos dice de que el legislativo para aprobar, el poder legislativo es el que tiene la facultad constitucional de aprobarlo antes que el presidente lo ratifique. El presidente es el que se obliga internacionalmente, pero como parte del procedimiento interno hondureño, el Ejecutivo lo aprueba. Ok, pues entonces el legislativo lo aprueba. Entonces el legislativo tiene, digamos, la obligación de aprobarlo previa o paralela reforma de la Constitución. Tiene que reformar la Constitución por 2/3 partes usualmente, y tiene que aprobar el tratado también por 2/3 partes. Y tanto la reforma de la Constitución como la aprobación del tratado tiene que ser ratificada en una sesión posterior. Es decir, que en Honduras nunca debería de darse una contradicción entre la Constitución y el tratado, porque la Constitución manda al Congreso a que antes de aprobarlo constate de que no choque con la Constitución, y que si choca con la Constitución, pues siga el procedimiento del artículo 17 o que no lo apruebe, ¿verdad? Pero una vez aprobado el artículo 17, conforme al artículo 17, el Estado tiene la obligación de cumplir la norma internacional. El no cumplimiento de la norma internacional constituye un hecho ilícito internacional. Honduras, digamos, hay un par de sentencias de la Sala de lo Constitucional, pero sobre todo en relación a la contradicción del derecho internacional con normas de derecho, del derecho internacional de los derechos humanos en particular. Quiero mostrarles. Permítanme un segundo.
Vean, bueno, aquí esta es la sentencia y he remarcado algunos aspectos que me parecen importantes. Esta es una sentencia que hace alusión a la Sala de lo Constitucional en relación a tratados en materia de derechos humanos. Entonces, si ven ustedes lo que está subrayado en amarillo, dice, lo que ocurre en materia de derechos humanos es que justamente en virtud del principio pro homine o pro persona, el juez constitucional está obligado a aplicar la norma nacional o internacional más beneficiosa a la persona, sin que ello implique, desde el punto de vista jurídico, reconocerle mayor jerarquía normativa a los tratados respecto a la Constitución. Es decir, en materia de derechos humanos, lo que rige es este principio, o sea, y es un principio reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos y también, según vemos acá, en el derecho constitucional. En verde está el fundamento, digamos, que se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, si la norma más beneficiosa a la persona es la norma internacional, se aplicará la norma internacional. Pero si la norma de derecho interno, digamos, puede ser constitucional, es más amplia, es más abarcativa, entonces tendrá que aplicarse la norma de derecho interno. Veamos acá, dice, también la Constitución, la Sala de lo Constitucional en materia de derechos humanos incorpora el derecho internacional de los derechos humanos dentro de lo que se le ha dado en denominar bloque de constitucionalidad. Es decir, que el bloque de constitucionalidad, que tiene un mismo valor todo, no es solamente el texto constitucional, sino que también incluye los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia. Vean acá, en amarillo dice, para resolver el problema planteado, esta sala debe interpretar la Constitución como un todo, en el marco del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, considerando a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean algo, en el derecho interno, digamos, justamente como consecuencia del artículo 59, como saben ustedes, establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, como el fin de los órganos del Estado, entonces, debe ser la persona humana, en consecuencia, debe a su vez aplicar la norma que mejor proteja los derechos de la persona humana. Ve que en esta materia hay cierto consenso.